Quiero hablarles de 5 bendiciones que me da la gracia de Dios. 5 bendiciones, 5 cosas que me da la gracia de Dios. Una de las cosas que ocurre en el mundo es que las personas ignoran lo que es la gracia de Dios. Ignoran lo que Dios les ha dado o lo que Dios les quiere dar. Las personas creen que el Evangelio es simplemente una religión más. Es simplemente unos pastores que no tienen nada más que hacer y montan un negocio llamado iglesia. Muchas personas dicen, no voy a ninguna iglesia, no creo en eso porque eso es un negocio. Pero están ignorando en sí lo que es la gracia de Dios. Dios no nos está ofreciendo una religión, Dios nos está ofreciendo una relación con Él que nos va a beneficiar enormemente. Creo que los seres humanos somos un poco interesados y seguir a Cristo primero es por amor, pero cuando uno ya comienza a conocer lo que Dios en sí nos da, uno como que dice, bueno, hice el mejor negocio de mi vida. Levante la mano a los que les gusta hacer buenos negocios. Bueno, y los paisas mucho más. Tumban al que sea. Amén. Pero creo que conocer lo que tenemos, la ignorancia de la gente en cuanto a lo que es la gracia de Dios, la ignorancia en cuanto a la misma iglesia. A veces nos bautizamos, venimos a una iglesia, pero no sabemos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos está dando, lo que tenemos de parte de Dios. Y por eso muchas personas están en las iglesias frustradas, están desanimadas, están llenas de culpa, llenas de miedo, porque ignoran la gracia de Dios. Y cuando la Biblia dice que todo Dios nos lo da por gracia, empezando por la salvación, nos está llevando a un terreno de las cosas más grandes que usted puede disfrutar en Dios. Creo que la relación con Dios no es para aguantarla, es para disfrutarla. No dicen amén, pero así es. Mi relación con Dios no es para aguantarla, como si estuviéramos aquí, nos toca estar porque ya no, es para disfrutarla. Y yo disfruto cuando sé lo que Dios me ha concedido, lo que tengo en Dios, lo que Él me ha dado ya por su gracia, lo que Él me ofrece por su gracia. Y creo que la iglesia necesita dejar mucho a un lado solo ese estereotipo de religiosidad. Voy a una iglesia, canto, oro, y empezar a entrar en el terreno de una relación con Dios y de disfrutar su gracia, sus beneficios, sus bendiciones para mi vida. El Señor quiere eso. Es más, cuando usted lo entiende, usted disfrutará su relación con Dios mucho más. Usted disfrutará orar. Yo soy uno de los que pienso que uno no debe orar porque le toca, porque si no tiene problemas, porque Dios se va a enojar. Vengo a la iglesia y hay personas que lo toman como muy religiosamente. Si no voy a la iglesia me va a ir mal esta semana, ¿cierto? Si no voy a la iglesia voy a tener problemas en mi trabajo. No, eso no es así. Pienso que Dios no quiere que tú lo veas de esa manera, que tu relación con Él esté basada en el miedo, en el interés, en muchas otras cosas, sino que esté basada en el conocimiento que tú tienes de Él, que de lo que Él te ha dado, de lo que Él nos ha concedido. Y ya la gracia, cuando uno la entiende, los que sabemos algo de la Biblia, el tema de la gracia, muchos lo ven como sospechoso, desde los tiempos de Pablo. Y la gente decía, es que Pablo anda diciendo, hagamos males para que vengan bienes. Y cuando el pecado abunda, entonces vamos a pecar todos a la lata, ¿cierto? Porque cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia.
Y muchos tienen esos malos conceptos de la gracia porque no la entienden, porque no saben lo que es. Es más, se lo digo honestamente, cuando uno entiende la gracia de Dios, desea orar más. Se enamora uno más de Dios, desea ser santo, desea obedecer su palabra, desea agradarlo, se vuelve un deleite, como dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es entender la gracia, no es lo contrario. Las personas más los religiosos y los que tienen un pensamiento muy estricto religioso, dicen, no, es que hay que orar y hay que hacerlo a las 5 de la mañana, y si usted no ora, y si usted no va a la iglesia, y si usted no diezma, y si usted... Y ponen a la gente una cantidad de cargas, porque no entienden la gracia. Pero la gracia, alguien dijo, no es grasa para andarme deslizando. La gracia me lleva a mí a querer agradar a Dios por amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos deseamos agradar a Dios por amor? No por presión, no porque hay un pastor que me mantiene presionando, una iglesia que me presiona, sino porque he entendido quién soy en Cristo y lo que tengo en Él. Y eso a mí me da mucho amor por el Señor. Y el deseo de agradarle, el deseo de hacer su voluntad, el deseo de vivir en santidad, el deseo de orar, de asistir, aún de diezmar y ofrendar, lo hago porque entiendo la gracia de Dios. Amén. Y espero que lo hagan de esa manera, porque si no, de verdad, la iglesia y todo este asunto de Cristo, la iglesia se volvería una carga. Y vuelvo y repito, la iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla. Amén. Dile al que tienes al lado, la iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla. Y podemos hablar lo mismo, la oración no es para aguantarla, es para, dígalo más fuerte, es para, la oración es para disfrutarla. Leer la Biblia no es para, es para disfrutarla. Venir a la iglesia no es para aguantar, es para disfrutar. Mire, eso yo creo que al mundo cristiano, lo que pasa es que si a veces predicamos el evangelio como muy estricto, y que tienes, y como dice el Señor, ponemos cargas que ni nosotros mismos somos capaces de llevar. Por ejemplo, la gente ve la oración, yo vengo de orar toda la vida, y cuando no entendía lo que era la oración, para mí la oración era algo difícil hacerlo. Primero porque no sabía orar. Yo decía, Señor, gracias te doy, amén. Ya, ¿y qué más le digo a Dios? No sé, ¿cierto? Y se me iba el tiempo largo. A veces decían, vamos a orar un ayuno hasta las 12. Y uno comenzaba, las 8. Al rato, 8:05, no, esto está muy largo. Y se iba uno y uno no disfrutaba, uno era ahí. Yo me acuerdo que anoche hablamos de las bancas de madera. Los que somos antiguos en las iglesias cristianas, siempre usamos las bancas de madera, y después llegaron las sillas Rimax, y uno se arrodillaba ahí a esperar que pasara el tiempo. Y se levantaba con las rayas aquí de las sillas Rimax, y los hermanos lo saludaban, este es el hermano Rimax. No, es la silla que está. Porque uno no disfrutaba orar. No disfrutaba leer la Biblia, al punto que le decían a uno, si usted se quiere dormir, póngase a leer la Biblia. Si usted se acuesta y no tiene sueño, ponga a leer la Biblia, y le da sueño. Y todas estas cosas, la gente las ha pensado, y los que hemos estado en iglesias, créame que hemos vivido esa experiencia, ¿o no? ¿Cuántos la hemos vivido? Bueno, yo pensé que era el único frío. Pero no, mire, y Dios quiere que usted disfrute en Él. Por eso la iglesia es deleítate en el Señor. Que usted ame orar, que usted ame la santidad. Que la gente dice, no, es que si yo me pongo a pecar, de pronto me da un SIDA, un cáncer, el Señor me castiga con una enfermedad, o me roban. No. Mire, le voy a decir, hay gente muy pecadora y vive más aliviados que un santo.
Si fuera por eso, entonces uno tendría que darle reclamos a Dios. Vea, y ese man que mantiene fornicando y haciendo, entonces ¿por qué vive más aliviado que yo? No es por eso, no es por eso. Usted tiene que entender que la relación con Dios, cuando tú entiendes la gracia de Dios, el amor de Dios, el que Dios te lo da todo por gracia, entienda eso, y se los he dicho muchas veces y no me canso porque estamos cansados de ese evangelio de imposición, tienes que hacerlo, tienes que ser a las 5 de la mañana, sino que puedas disfrutar tu relación con Dios al entender su gracia y su amor por nosotros. Amén. Hay mucha gente que está en la iglesia y pasan años ahí como aburridos, pero no, si me aparto me lleva el diablo, ¿no? Y aburridos en la iglesia. Y hay gente que no disfruta la oración, no disfruta un ayuno. Hay gente que ni siquiera en un año saca una mañana para un ayuno. No, ¿yo qué le voy a decir a Dios? He estado, y creo que una de las cosas que me ha servido mucho es entender cada día más la gracia de Dios. Eso me ha llevado, y créame hoy, se lo digo ante mi Dios que está aquí, si algún tiempo he disfrutado orar es este tiempo. Si algún tiempo he disfrutado sacar mis mañanas para hablar con Dios, leer su palabra, meditar en Él, es en este tiempo. He entendido esto más de la gracia de Dios y eso más me enamora de Dios. Por eso la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, es una relación que nace no por otra cosa. De ahí que el gran mandamiento, queridos amigos, el gran mandamiento dice es amarás al Señor tu Dios. Quiere decir que su relación con Dios debe estar basada ¿en qué? En el amor. Punto. Ame a Dios, ámelo. Y usted empieza a amar a Dios cuando lo conoce de verdad. ¿O no es así? No lo conoce una persona bien, o se defrauda o la ama. Hay personas que entre más conocen, más se defraudan. No, con lo que me metí. No, yo pensé que era otra persona. No, mire eso, vea, con lo que me salió. ¿Cierto? Y así ocurre. Con Dios es lo contrario. Entre más lo conoces, más lo vas a amar. Por eso cuando uno conoce más a Dios, su amor, su gracia, su bondad, su misericordia, su poder, su grandeza, todo esto, usted va adquiriendo más amor por el Señor. Y queremos que en lugar de su gloria, seamos una iglesia que de verdad disfrutemos nuestra relación con Dios. Disfruta orar, disfruta ayunar, disfruta venir a la iglesia, a evangelizar a alguien, disfruta leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, porque eso va a hacer en ti que realmente te enamores de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Que yo no me imagino a un Dios, es más, no seguiría a un Dios que me obligue a hacer cosas. ¿A cuántos de aquí nos gusta que nos obliguen a hacer cosas? Es más, el ser humano por naturaleza, entre más lo obligan, más se revela. ¿O no son así desde niños? Uno es así. Que no lo haga y sí lo hago. Que no lo coja y más lo coge. Así es la gente. Y el mundo religioso ha estado enseñando estas cosas. Y por eso es que en la iglesia se ve tanta frialdad. A veces tantas cosas que no nos conviene hacer. ¿Por qué? Porque lo que más se prohíbe es lo que más se hace. Pero cuando uno realmente se enamora de Dios, uno va a tener más amor, más fortaleza, desea la santidad. Nadie tiene que estarte diciendo, hey, no te emborraches, hombre, mira que... Nadie te va a tener que estar diciendo, hey, pilas con la marihuana, hermano, y campañas, y es que usted no sabe que eso es malo para la salud. Eso no importa, o sea, uno adquiere el amor de Dios. Es más, le voy a enseñar ahora que la gracia de Dios nos habilita, nos da la capacidad para poder soportar las tentaciones y salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Poder decirle no a esto, no por amor, no porque amo, no porque
Dios no quiere el mal para mí. Cuando la Biblia dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, ¿por qué? Porque es que el pecado nos daña. El pecado nos hace mucho daño y daña a los que están con nosotros, daña a nuestros hijos, daña nuestras relaciones, daña nuestro matrimonio, daña todo. Por eso es que Dios no ama, dice, Él aborrece el pecado. No porque sea un Dios todo mojigato, no, es porque es como los padres. ¿Cuántos aquí somos padres? Levanten la mano. O abuelos ya. Uno no quiere, y cuando uno dice no lo hagas, no lo toques, no te metas por ahí, no te montes ahí, no es porque uno no ame, es porque uno lo está cuidando de que le pase algo. Me estoy dando a entender. Entender la gracia de Dios, como decía ahora, me hace amar al Señor, me hace agradarlo. Hay 5 cosas de las que tantas podemos hablar, pero Pablo en Romanos capítulo 8, a partir del verso 31, hace 5 preguntas. Y en esas 5 preguntas están las 5 bendiciones que Dios nos da por su gracia. La primera bendición es protección. La gracia es protección. Dios nos protege. Dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto debe de quedar bien claro para aislar el temor de nuestras vidas. Casi todos los seres humanos tenemos miedo, y más con las situaciones que se viven en el mundo actualmente, el miedo aumenta, el temor aumenta. Miedo al futuro, miedo al fracaso económico, miedo a las personas malas, miedo hasta las estrategias de los gobiernos y de la gente que anda diciendo que las pandemias son puestas y todo eso, y el temor aumenta. Pero la gracia de Dios nos da protección. Amén. Dios nos protege. Y usted debe saber que usted está protegido por el Señor. Pero usted me va a decir, pero a los cristianos también le pasan cosas. Pero la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hemos tenido que enfrentar situaciones, amenazas, múltiples problemas, personas que no les caemos bien en el trabajo, personas que no nos quieren. Pero la Biblia enseña que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ustedes saben que el Señor es su protección. El día que Dios le amó a usted desde antes de la fundación del mundo, pero el día que usted lo recibió a Él en su corazón como su Salvador, Él perdonó sus pecados, Él le limpió de toda maldad y ahora Él es su mejor amigo. Y Él lo protege donde quiera que usted vaya, donde quiera, la situación que usted se encuentre. Por eso la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese temor al futuro, al fracaso, al divorcio, el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor al cataclismo, el temor aún, y lo digo con mucho respeto, hasta cristianos le tienen miedo a la venida del Señor. Y viendo que ante la venida del Señor debe ser nuestra más grande esperanza. La esperanza bienaventurada, dice Pablo. Usted tiene que saber eso. Cuando yo era niño, teníamos que estudiar, estudiábamos a unas cuadras de la casa, pero en ese trayecto de la casa al estudio teníamos que pasar por un lugar. Y en ese lugar se empezó a hacer una banda de muchachos, una gallada, decimos nosotros, de muchachos. Y no sé por qué, éramos muy pequeños y ellos cogieron unas manías raras de perseguirnos, de molestarnos, de dañarnos los cuadernos. Era un lío pasar por ahí y teníamos que pasar por ahí. Y ahí para pasar por ahí nos tocaba una vuelta. Mejor dicho, eso se volvió algo muy incómodo para nosotros. Un tío mío
ya un hombre mayor, adulto y bien peleador, esos que compran una pelea, se dio cuenta y dijo, yo los voy a acompañar a ver si les hacen algo. Y claro, cuando íbamos con mi tío, íbamos todos con los maletincitos, pasábamos por ahí y los muchachos esos se quedaban mirándonos así, nosotros nos daba tanta valentía que hasta decíamos, venga pues, venga, pégueme. Y ellos apenas nos miraban así y nosotros seguíamos, pero el problema era devolvernos. Y vos que te pusiste a decirle cosas y le hacíamos así, que vengan, que... Vea, después para pasar por ahí era un lío tremendo, no, teníamos que dar como más vueltas todavía. Eso lo digo, ¿por qué? Porque cuando Dios está de tu lado, nadie podrá contra ti. ¿Lo crees? Eso es fe. Dios, tengo este problema, esta persona no le caigo bien, tengo esta amenaza, hay esta situación. Señor, me pongo en tus manos. Tú eres mi compañero, tú eres mi amigo, tú eres mi protector. Y si Dios es por... Eso es gracia, y Dios te lo hace con amor. Lo hace porque te quiere mucho, porque te ama con amor eterno. Amén. Y eso es la fe que produce nuestra vida cuando conocemos realmente la gracia de Dios. Lo que sí tengo que decirte es que mi tío nos dejaba y después defiendan como puedan. Pero Dios nunca te deja. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Denle un aplauso al Señor. Gracia es protección. No tengas temor que me están haciendo brujería, hechicería. Yo oigo hermanos que dicen, no, es que llegó y me di cuenta que alguien me está haciendo brujería, me está haciendo hechicería, que me están rezando, que me están, bueno, lo que sea. No tengas temor. El Señor es tu Dios. Él es tu defensor. Él dice, yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Lo que pasa es que uno a veces ignora eso. Y uno ora a Dios, pero sigue con la preocupación. Ora a Dios, pero sigue con el miedo. Pero cuando usted ore, por favor, orar es una de las cosas más importantes de la vida, porque consiste también en entregarle mis preocupaciones a Dios para estar tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces no le entregamos, pero la volvemos a tomar. No, es que no, yo no creo, no, es que esto está muy difícil, no, es que este tipo es muy peligroso, no, es que... Y empezamos así. La segunda bendición, primero es gracia, digan conmigo, gracia es protección. Segundo, gracia es provisión. Dice Pablo ahí mismo, estoy leyendo en Romanos 8, 31 en adelante, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él qué? Todas las cosas. Creo que esta es una de las promesas que muchos cristianos a veces ignoramos y por eso nos preocupamos demasiado, nos llenamos de ansiedad, el estrés nos mata, la preocupación nos aniquila, porque uno ignora esta promesa en la gracia de Dios. Dios proveerá. Él dice, si Él no escatimó, o sea, no se negó, no guardó, no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántas? Y estuve leyendo en el hebreo, ¿y sabe qué significa todas? Todas. Todas las cosas. Ah, pastor, ¿y puedo orar por mi universidad? Todas las cosas. Pastor, ¿puedo pedirle al Señor un empleo? Todas las cosas. No, es que a mí me da pena pedirle a Dios cosas materiales, porque nos enseñaron eso, no, a Dios solo se le pide santidad y poder, y Dios dice, mire, yo te quiero dar todas las cosas.
los que somos padres nos encanta darle cosas a nuestros hijos. Y ahora, como somos abuelos, a nuestros nietos. Mis nietos llegan a mi casa, ellos se meten a mi pieza, se tiran a nuestra cama, abren mi nochero, sacan mis relojes, todo, y cuando veo es que salen con un reloj así. ¿Y ustedes creen que yo me enojo? Para mí, que se hayan entrado y que hayan abierto el nochero y sacado todo, cuando llego a mi pieza veo la cama llena de cosas. En vez de enojarme, antes me alegra. Créame, yo me alegro. Cuando mis hijos estaban creciendo y ya tomaron la talla mía, claro que no era difícil, ¿no? Entonces ellos se ponían mis camisas, el matrimonio, mis corbatas, los zapatos. Y a veces yo iba a buscar una corbata, la que más me gustaba, ya se la habían puesto. Los zapaticos, los mejores, los domingueros, ya los tienen puestos. Pero yo lo disfruto, créame, yo lo disfruto. Dios nos da todas las cosas. Y dice la Biblia que si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas. ¿Lo crees? ¿Eres capaz de dejar tus preocupaciones en las manos de Dios? Los anhelos de tu corazón. Un esposo, una esposa, hasta mi casa. La gente dice, no le pida a Dios casas, no le pida a Dios carros. ¿Por qué no? Si la Biblia dice que le pidamos ¿qué? Todo. Él provee de todo. Levante la mano a alguien que diga, Dios me ha provisto. Él ha provisto. Y si usted está hoy aquí sentado es por la misericordia y la gracia de Dios. Dios ha provisto. Pero el problema es que nosotros nos preocupamos demasiado. Dejamos hasta de orar, ya no cantamos, el gozo se va. Es que tengo una... No, es que eso es muy difícil. No, eso vale mucho. No, y comenzamos. Y recuerden algo, la fe actúa en lo negativo o en lo positivo también. Si usted tiene fe negativa, que le va a ir mal, que no va a ser posible, que se va a enfermar, que no va a tener su casa, que va a pagar arriendo toda la vida. Es que mi familia toda la vida hemos pagado arriendo, yo seguiré pagando arriendo. Usted va a recibir lo que cree. ¿Y lo que? Confiesa. Confiese bendición. Confiese, porque si Él no escatimó, mire, es como decirle, le voy a regalar un reloj Rolex. ¿Cuánto vale un reloj Rolex? De los más finos. Millones. Y no soy capaz de regalarle el estuche del reloj. No, es que eso vale mucho. Si le regala el reloj, no le va a regalar el estuche. Claro que lo puede hacer. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Si no escatimó, si no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará también con él qué? Dígalo más fuerte. Dígalo con fe. Amén. Dios está aquí esta mañana. Y esta es su palabra. Y el justo por la fe, de esto es lo que yo creo. Le he pedido a Dios cosas. Le he pedido a Dios cosas que para alguien dirá, no, eso es... Yo me acuerdo que cuando era pastor aquí en el Picacho, éramos muy pobres. Era una iglesia no habían nacido mis hijos, o creo que ya habían nacido, estaban pequeños. Éramos muy pobres y algo nació en mi corazón, y se lo voy a contar, el deseo de ir a Suiza. A Suiza, un picachero, en ese tiempo, que no subían ni los taxis allá, porque era tan peligroso que los taxis no subían allá y nos tocaba caminar todas esas escalas para subir al Picacho. Y yo iba... en ese tiempo no había pues la tecnología de ahora, que todo es por internet, no. Yo iba a una agencia de viajes ahí en la Veracruz, me acuerdo tanto. Y llegaba yo ahí, pobre, y decía a la señorita, buenas, estoy averiguando un pasaje para Zúrich, Suiza. Ella hasta me miraba y como que, ¿quién será? ¿Cuánto vale? Vale tanto. En ese tiempo para uno eso era imposible y nada, y los papeles y
A mí no me conocían sino en la casa y Dios, ¿qué me van a dar visa? Y yo tomaba ese papel, la cotización, y la echaba a mi billetera y me quedaba ahí. Yo pensaba, algún día voy a ir a Suiza. Le pedía eso a Dios, porque le voy a decir algo, Dios concede tanto las peticiones como los deseos. Dios es tan cariñoso, tan amoroso, que Él se encarga de conceder esos deseos del corazón. Dios es tan buen papá que no solamente me da la comida porque le toca la ropa, sino que me da el helado que más me gusta. Me da el juguete que más quiero. Y con los años, me acuerdo muy claramente que Dios me permitió ir a Suiza. Y allá estuvimos. Y después he ido a muchas partes. Porque Dios es así. ¿Lo puedes creer? Se dice, no, pero eso es por usted ser pastor. Mire, el amor de Dios no es solo para los pastores. Usted es un hijo amado del Señor. Una hija amada del Señor. Así nadie te quiera en el mundo, Él sí te quiere. Así nadie te dé nada en el mundo, Él te lo da todo por gracia. Denle un aplauso al Señor. Gracia también es justificación. Y me parece que esta es una de las cosas que más debemos disfrutar los cristianos. ¿Qué es justificación? En otra versión dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. La justificación significa que Dios nos pone en una relación correcta con Él. Alguien dirá, pero pastor, es que yo he pecado. ¿Quién de nosotros no ha pecado? Todos pecamos, de una u otra forma. No, yo ya no volví a tirar marihuana, pues sí, se le nota en la cara. Yo ya no volví a emborracharme, está bien. Pero pecamos de muchas maneras. Es más, sabemos que pecar es no dar en el blanco de la perfección de Dios. Y todos, con todo el respeto que merecemos, nadie damos en el blanco de la perfección de Dios. Pero la gracia de Dios me da justificación. Dios me declara inocente, aunque soy culpable. Dios me declara justo ante sus ojos. Hay muchos versículos y uno de los que yo siempre peleaba con ellos era: el justo por la fe vivirá, mas el justo, y yo decía, pero yo no soy justo. Cuando entendí que sí soy justo, no por lo que haga o deje de hacer, sino por la justicia que Dios me da a mí. Dios me ve a mí siempre justo. Dios nunca me ha visto pecando. Usted dirá, ¿cómo que no? No, porque el perdón de Dios es absoluto. Los seres humanos perdonamos, pero no olvidamos, ¿o no? Veo caras que digo, uy, qué miedo, Dios mío. Pero el perdón de Dios sí es, Él perdona y olvida. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? Él volverá a tener misericordia, sepultará en lo profundo del mar todos nuestros pecados y nunca más se acordará de nuestras transgresiones. Nosotros sí nos acordamos de nuestros pecados, ¿o no? A veces uno va por un lugar y dice, uy, yo por ahí no paso. ¿Cierto? Mira a alguien, uy, qué vergüenza. Pero Dios no. Dios te ha declarado, mire, ¿y por qué lo digo? Porque hay muchas personas en las iglesias llenas de culpa. Culpa por lo que hicieron, por lo que ha pasado en sus vidas. No se perdonan, no reciben el perdón de Dios. Todavía luchan. Conozco gente que está pidiéndole perdón a Dios por un pecado de hace un año. Ay, Señor, perdóname, tú sabes cómo lo hice, por qué lo hice. Y eso es como si yo fuera y
caminando y viene Juan con un poco de libros y yo lo tropiezo y le digo a él, ve, perdóname que venía elevado. ¿Qué me dice Juan? Espero que sí. No, tranquilo, pastor, no se preocupe. Ok, bueno. Al otro día me lo encuentro. Juan, perdóname. Me dice Juan, no, pastor, tranquilo, no pasó nada. Tercer día, Juan, perdóname. ¿Qué me va a decir? No, pastor, ya, no. Igual pasa. Hay gente pidiéndole perdón a Dios por los mismos pecados. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Y luego, ¿qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Amén. Por favor, si usted ha venido a este lugar hoy y tiene una acusación del diablo, una acusación en su conciencia, mayor que su conciencia es Dios. Y la sangre de Cristo nos limpia, aún dice la Biblia, nuestras conciencias de obras muertas pasadas, para que sirvamos al Dios vivo. Amén. Dios te ha perdonado. Dios te ha declarado justo. Me gusta esta versión que dice, nos ha puesto en una relación correcta con Él. Amén. Pero ¿qué más es gracia? Gracia es salvación. Y me encanta este texto. Dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Diga conmigo, nadie. Quizás su esposa sí lo condena. O su mamá o los que lo conocen. La gente a veces no cree en esto y dice, fulanito, no, el diablo haciendo hostias. Es una diabla. Pero Dios dice aquí, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, responde, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor e intercede por nosotros. Quiere decir, por cualquier lado donde se le mire, usted y yo somos salvos. No debe dudar de su salvación. La Biblia dice que, y esta es la seguridad que tenemos en Él, que Él nos dio vida eterna. Y esa seguridad la disfrutamos. Los que hemos estado enfermos de gravedad alguna vez, un infarto o algo, Dios sabe que hemos enfrentado la muerte. Y cuando hemos estado en ese momento a punto de morir, por un atentado, por la gracia de Dios, estoy hoy aquí porque nos han hecho disparos por predicar, hemos pasado muchas y hemos tenido infarto. Bueno, usted dirá, uy, este man, ¿qué? Es un superhéroe. No. Lo que pasa es que Dios ha sido bueno. Pero algo que quiero contarles es que en el momento que hemos tenido que enfrentar la muerte, ver la muerte cerca, o a veces por algún dolor o algo de no decirle, Señor, si quieres me llevas ya. No hay ese temor a la muerte. No es ese temor que, yo me voy, me voy a morir, voy a entrar en ese túnel oscuro. La gente tiene mucho temor a la muerte. Pero cuando uno tiene la seguridad, diga conmigo seguridad, de la vida eterna, pues uno no le tiene temor a la muerte. Porque ¿quién nos condenará? Diga conmigo, nadie. Vuelvo y repito, ¿quién nos condenará? Nadie. ¿Quién nos acusará? Nadie. Nadie es nadie. Amén. ¿Lo crees? Amén. Esto es gracia. Disfrútalo. Esto es para disfrutarlo. Y por último, gracia es relación, es compañerismo. Y me gusta, y por favor léanlo esta semana. Tarea, todos van a leer Romanos 8, 31 al 37 esta semana. ¿Qué dice la otra pregunta? Porque vienen preguntas. Si Dios es por nosotros, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿qué? ¿Cómo no nos dará también con él qué? ¿Quién no? Dice, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Y termina diciendo, este texto me encanta. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Y la otra versión dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús?
Nadie. Hay muchas controversias sobre la salvación, que se pierde, que no se pierde, que yo en sí no le pongo cuidado a eso, porque creo que un buen hijo de Dios lo que menos quiere es apartarse del Señor. Uno sí podrá tener lo que sea, pero uno no quiere apartarse del Señor, ¿o no? Pero la pregunta es ese compañerismo, nos da a entender que gracia es un compañerismo eterno, una amistad eterna. Nadie te podrá separar del amor de Dios, nadie. Dios no te va a dejar de amar nunca. Dios va a estar contigo siempre. Eso es gracia. Si no fuera por gracia, nadie estaríamos salvos. Usted puede tener cara de santo, pero ni así sería salvo. Usted y yo no estaríamos aquí en Cristo si no fuera por la abundante gracia del Señor. La Biblia dice que Jesucristo vino lleno, diga conmigo, lleno de gracia y de verdad. Y eso me hace a mí estar seguro en Cristo. La salvación no depende de mí, depende del Señor. Que yo quiero mejorar, claro, yo les decía ahora que la gracia me anima, amén, a amar más al Señor. La gracia hace que yo quiera agradarlo con todo mi corazón. Pero nadie jamás nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, digan fuerte, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Denle el mejor aplauso esta mañana al Señor. Amén. Eso es gracia. A veces uno cree que Dios lo ha abandonado por un problema. ¿Sí les ha pasado eso? No, Dios me dejó, Dios no me escucha, Dios no está conmigo. Cuando pecamos sí que nos cuesta creer que Dios está conmigo. Y uno dice, no, que yo creo que el Señor se fue kilómetros de mí. O dijimos algo, hicimos algo, y nos acusa la conciencia. Pero la Biblia dice que el acusador nuestro ya fue vencido por la sangre del Cordero. Y nadie nos puede acusar. Le quiero terminar diciendo eso: disfrute la gracia de Dios. Y alguien dice, pastor, no predique así porque la gente como que entonces va a estar pecando. No, yo de verdad se lo digo, que cuando uno entiende esto, antes más desea agradar al Señor. Antes uno más dice, Dios, mereces que yo te ame, que yo te honre, que yo viva para ti. Estén en pie, por favor. Espero que su fe esta mañana sea animada, su fe sea alentada por el Espíritu Santo. Espero que esta mañana usted se vaya de aquí diciendo, voy a disfrutar la gracia de Dios. Gracia es protección, gracia es provisión, gracia es justificación, gracia es salvación, gracia es compañerismo, comunión con Dios. Eso es gracia. Y si usted y yo hoy tenemos comunión con Dios, no es porque nos hayamos manejado bien o mal, es por la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. Que usted y yo, mereciendo la muerte, Dios nos da la vida.
que mereciendo el castigo, Dios nos da la gloria. Como la canción que cantábamos ahora, antes veíamos cenizas, ahora vemos gloria. Antes veíamos muerte, ahora tenemos vida en Cristo Jesús.